Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz de Allah esté con todos vosotros, estimados amigos y amigas. Allah, ensalzado sea, a lo largo de la historia, ha elegido una serie de personas, que son los profetas y los mensajeros, para encargarles la transmisión de su mensaje a todos los pueblos de la tierra. Para esa función, no solo Allah fortaleció a estos profetas y mensajeros con distintos mensajes y con distintas revelaciones, sino que puso a su alrededor una serie de gente que ayudasen a estos profetas o a estos mensajeros a seguir transmitiendo su mensaje. Y así ocurrió con el último de los mensajeros, el último de los profetas, el sello del profetismo, Muhammad ibn Abdillah, que Allah le tenga en su paz y en sus bendiciones. Allah bendijo al profeta Muhammad, la paz sea con él, con toda una generación de hombres y de mujeres que dieron todo cuanto tenían, incluso sus propias vidas, para auxiliar y defender al profeta Muhammad, la paz sea con él, y luego transmitir el mensaje del Islam a todas las naciones y a todos los pueblos. Y toda la sira, toda la historia del origen y desarrollo del mensaje del Islam está repleta de innumerables ejemplos que nos demuestran esa entrega y ese sacrificio que dieron los compañeros y las compañeras por el amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y transmitieron el Islam de muchas maneras, defendieron el Islam utilizando todos los medios que tenían a su alcance, unos con su dinero, otros con su propia salud, con su fuerza física, otros siendo predicadores y maestros que el propio profeta, la paz sea con él, elegía y mandaba a diferentes tribus de la península arábiga para que enseñasen el Islam a aquellas comunidades que habían aceptado el Islam. Y el profeta, la paz sea con él, y este es un punto en el que muy pocas veces se hace hincapié o se menciona, y es de cómo el profeta se sirvió y cómo utilizó una figura que ya existía en la época árabe preislámica y que era fundamental, y él la utilizó para defender el Islam y los musulmanes. Me refiero a la figura del poeta. El poeta en la época árabe preislámica representaba el baluarte de cada tribu. El poeta era el encargado, era un tipo de representante, ¿no? Era el portavoz, por así decir, de la tribu, y el que portaba y el que conocía toda la historia de la tribu, su linaje, las glorias, las victorias que habían conseguido en las batallas, también a veces sus derrotas, y esos poetas se encargaban de defender la tribu. Y además eran unas personas que dominaban la lengua árabe. Nadie como ellas, nadie como estas personas dominaban la lengua árabe. Y en ocasiones encontramos en el Corán cómo el Corán, la palabra de Allah, reta a esta gente, a estos poetas que dominaban la lengua árabe y que además se enorgullecían de que nadie como ellos podía dominar esta lengua. El Corán les retó para que pudiesen traer algo semejante al Corán, pero se vieron incapaces. Cuando llegó el mensaje del Islam, sobre todo en la época de Medina, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam va a utilizar esta figura, la figura del poeta, porque él sabía, como veremos
ahora en unos textos, él sabía la influencia que tenía el poeta en esa sociedad árabe. Y uno de estos poetas, el más conocido, sin duda, fue Hassan ibn Thabit, radiyallahu ta'ala anhu, que Allah esté complacido con él. Hassan ibn Thabit era un gran poeta ya antes de la llegada del Islam. Hassan era de la ciudad de Medina, de la tribu de Al-Khazraj. Y como todos sabéis, en la ciudad de Medina habían dos tribus. Y estuvieron durante décadas en conflictos internos, en guerras civiles. Y ahí Hassan, como poeta, tuvo un papel muy importante a la hora de defender su tribu, que era la del Khazraj, para defender su tribu, sus costumbres, su historia, y calificar su valentía sobre todo sobre la tribu del Aus, que era la otra. Cuando llega el Islam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se da cuenta y se percata de la influencia que tiene el papel del poeta en la sociedad. Tal y como hoy en esta sociedad hay una serie de personajes, hay una serie de papeles con los que la persona puede influenciar en la sociedad. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam utiliza la figura del poeta. Y tenemos textos, tenemos hadices en los que incluso el profeta Muhammad insta y espolea a Hassan ibn Thabit a que componga poesía para atacar a la gente que está metiéndose con el Islam, que es enemiga declarada del Islam. E incluso, fijaos, llega a decirle: ya Hassan, ataca a esta gente con tu poesía porque tus palabras son más hirientes para ellas que las puntas de las lanzas. Es decir, es esas palabras que tú puedes escribir y componer, a ellos les hace más daño, porque no atacan la parte externa del cuerpo, porque alguien puede sufrir una herida, la herida se le cura, pero con las palabras una persona puede influir en otra. Y así lo veía el profeta y así lo contempló, y por eso se sirvió de Hassan ibn Thabit y de otros poetas también, hasta el punto que llegó a decirle en una ocasión: Hassan, compón poesía para defender el Islam y contigo estarás fortalecido bi Ruh al-Qudus, estarás fortalecido con el espíritu puro, que era Jibril alayhi salam, el ángel Gabriel. ¿Eso qué significa? Que Hassan, a través de sus palabras, iba a recibir el tawfiq, iba a recibir esa ayuda de Allah. Y esta historia, con la figura de Hassan y con otros poetas que defendieron el Islam y defendieron a los musulmanes en contra de aquellos que se habían declarado enemigos acérrimos del Islam, estas historias nos enseñan que nosotros debemos utilizar los medios que disponemos en nuestra sociedad, en el medio en el que vivimos, para defender y dar a conocer el Islam. Y hay muchas formas para ello. No tenemos que encajarnos solo en una pensando que porque viene de antes, porque viene de algún lugar concreto o porque se hace desde hace unos años, décadas o siglos, es la mejor. No, no es así. Cada época tiene sus medios, cada época tiene su contexto y nosotros tenemos que adaptarnos a cada contexto, a cada momento, para utilizar aquello que está a nuestra mano, aquello que está, digamos, aquello que tiene más influencia en un momento determinado, utilizarlo para saber hacer llegar el mensaje del Islam a los demás. Por eso le pedimos a Allah que nos ilumine para saber utilizar todos los medios que nosotros podemos tener hoy en nuestro día a día para saber hacer llegar el mensaje del Islam a toda la humanidad. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.